ya estamos de regreso aquí en Criterios Financieros, 6 de la mañana, 46 minutos, 8 grados la temperatura aquí en la capital, y le doy la más cordial bienvenida a David Saucedo. David, buenos días, qué bueno que estás con nosotros, gracias por haber aceptado la invitación y la desmañanada, ¿no? No, gracias Javier, al contrario, muchas gracias por la invitación y pues a tus órdenes. Gracias. David Saucedo es jurisconsulto en la parte laboral, es catedrático de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila y además trabaja de manera independiente con su despacho jurídico, donde da consultoría y también mediación, una parte que es relativamente nueva en la parte jurídica para poder hacer sobre todo la actualización en la parte, porque mediadores siempre han sido de origen, pero hoy vamos a platicar con él sobre dos normas que han estado vigentes. La norma 035, que tiene que ver con aspectos del estrés y de la parte laboral. David, ¿cómo va la norma 035 que se inició justo cuando empezaba la pandemia, ¿no? Así es, empezó en momentos complicados, es decir, prácticamente se divide en dos etapas. Bueno, dinos primero qué es la norma 035. Bueno, la norma 035 es una norma oficial mexicana que regula los factores del riesgo psicosocial que se pueden dar en los trabajos, en los centros de trabajo. Es una norma que, bueno, yo creo que México entró tarde, porque al final del día, desde los años 70 y ya desde los años 80 ya se hablaba de estos factores de riesgo. Y bueno, pues 40 años después se implementa en una norma oficial mexicana en México. Considero que es importante que se hubiera dado este paso, es decir, al final del día se dio. Es muy complejo, es decir, te comentaba que se divide en estas dos etapas y el hablar de, pues primero una norma oficial mexicana, pues es el reconocimiento que le otorga pues prácticamente las autoridades, el Estado, a establecer condiciones técnicas respecto a vigilar este entorno directamente por ser una norma de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues de un tema laboral, ¿no? Evitar riesgos, y el hablar de riesgos psicosociales, pues obviamente implica un reto, Javier, para las empresas, o implementación que ha tenido primero desde su identificación, que fue en el 2019, y luego ya el adaptar medidas y el proponer medidas una vez identificadas ya a partir del 2020. Creo yo que ha sido lenta en general, sin embargo no podemos, partiendo de esta universalidad de empleos y de fuentes de trabajo que existen en México, hay diferentes culturas. Recordar el hablar de una empresa norteamericana, de una empresa canadiense, pues obviamente para ellos pues no es algo nuevo, es algo que ya lo venían haciendo, pero el hablar de empresas 100% mexicanas, o hablar de la región de empresas asiáticas que están viniendo en México, que ves una radicalización en este tipo de política dentro de la empresa, pues obviamente su implementación creo yo que ha sido lenta. Sé que es complicada, hay que reconocer e identificar que por lo menos aquí en la región sureste, en Saltillo, creo yo los departamentos de recursos humanos, que son los que tendrían esta carga en cuanto a su implementación, pues están muy saturados de trabajo. Están saturados de trabajo. El tema de la rotación de personal que ha tenido la región dificulta, y creo yo que ha sido un tema del por qué no haya o no esté fluyendo de la o se está implementando de la manera que requiere, creo yo, en cuanto al tema de la velocidad que debe de tener. ¿Cuáles son los principales riesgos psicosociales que tienen en una empresa? Sé que pueden variar de acuerdo al giro, pero los más repetitivos. Mira, está basado en cuestionarios y está basado en identificación de labores, es decir, por ejemplo, la manera de identificarlo, o uno de los factores que se identifican es en cuanto a los tiempos en que se dedica a una actividad, y segundo, el grado de responsabilidad que se tiene, es decir, la toma de decisiones. No es lo mismo estar en una línea de producción en donde a lo mejor el factor es la atención que le tengo que dar, o el ambiente que se tiene que generar de trabajo para poder realizar una actividad o para poder desempeñar un trabajo.
El estar sometido a estrés obviamente implica, o la respuesta es, ¿qué tantas decisiones tomo en una empresa y en cuánto tiempo? Es decir, si estoy constantemente sometido a una toma de decisiones y si mis decisiones son determinantes, pues obviamente el factor de riesgo es más alto. Entonces, primero lo tenemos que identificar estos factores de riesgo y una vez que los identificamos, podemos brindar, o las empresas están obligadas a brindar un apoyo. Y este apoyo consiste en que, primero, en tratar de evitarlos o tratar de tener una cultura, una política que evite que altere mi salud, en principio. Y segundo, que se genere un riesgo para mí como trabajador. Y tercero, bueno, pues el brindarme elementos o herramientas que me ayuden a facilitarlo o evitarlo en la medida de lo posible. Obviamente, si mi trabajo consiste precisamente en esa toma de decisiones, pues no las voy a dejar de tomar, ¿no? Entonces, al final del día, creo que esta identificación es importante. Va dentro de dos factores. Hablar de factores psicosociales, uno pues es el propio ambiente de trabajo, Javier, el propio ambiente laboral, y lo otro es lo que trasciende a mi vida personal, y creo que ahí también es complicado, subjetivo, ¿no? Es Además, complicado porque es ya meterse pues prácticamente en individualizarlo, ¿no? Entonces, hablar de empresas que tienen 700, 800, 1000, 1500 trabajadores, pues imagínate, ¿no? Darle seguimiento a este entorno personal, que muchas veces va más allá de lo personal, sino del tema familiar. Lo hemos platicado en muchas ocasiones. El tema del trabajo trasciende a mi vida personal trasciende a mi familia. Como llego al centro de trabajo, definitivamente no puedo quitarme la careta de los temas que yo traiga personales y bueno, pues aquí estoy. O al revés, precisamente los temas laborales, el cansancio, el someterme a la presión, a un trabajo monótono. el estrés continuo. El ¿no? estrés continuo, después me lo llevo a mi vida personal, me lo llevo a mi casa y luego lo transmito a mi familia y es este círculo que al final del día ya se analizó y el hecho de ponerle atención a esto, pues obviamente mejora en la productividad. Yo creo que las empresas, mientras más le den importancia, mientras más le den valor a este tema y a implementar esta norma, sé que no es sencillo, pero al final del día está demostrado que te genera mayor productividad. Obviamente es el tema de adaptarlo, ¿no? Norma 037, va a entrar en vigor la norma 037 recién generada con la situación de lo que es la pandemia, ¿no? Sí. El teletrabajo. Sí, precisamente, y que se le llama teletrabajo o el home office, ¿no? A Así esta es. norma 037. Ya se identificó que, bueno, pues la norma propone que si un colaborador realiza una actividad laboral de más del 40% fuera de las instalaciones de trabajo, mediante estas herramientas que permite la tecnología poder realizar esa actividad, poder realizar ese trabajo, aplica la norma. Ese es en principio lo que establece la norma. Una actividad de más del 40% nos va a regular o va a regular esta norma. Es importante, lo que yo considero importante de la norma es, deben establecerse las políticas, Javier, las políticas del cómo se van a desempeñar para que quede perfectamente claro, porque la norma te dice, entre el colaborador y el empleador se van a realizar las políticas, pero no te dice cuáles. Obviamente pues es muy complejo que una norma o una ley pues, regule todas estas condiciones de acuerdo a las dinámicas y necesidades de cada actividad laboral. Pero la recomendación aquí es, debes de establecer esa política, que quede perfectamente claro temas de salud, la obligación de brindar estas herramientas, qué tipo de herramientas van a ser, el tema de los costos, la obligación del empleador de, en la medida proporcional, brindarle los costos. Y vemos esto, Javier, como una oportunidad, lo platicaba en algunos otros foros, el tema ahorita de decir, ¿Cuánto se puede ahorrar ahorita una empresa que ya le perdió el miedo derivado de la pandemia a decir, bueno, pues vamos a trabajar desde casa? Imaginemos que estás en un piso, en una ciudad importante, en donde ¿cuánto puede costar un piso, ¿no? Desde la renta o hasta la compra de un piso.
para 50, 60 personas que están desarrollando un trabajo meramente administrativo y decir, bueno, pues vámonos a casa, ¿no? Sé que ya me di cuenta que podemos producir igual y podemos trabajar igual desde este piso o desde tu casa, reduzco al mínimo esa parte de una renta y te vas a tu casa a trabajar. Yo nada más te pago internet, yo te pago la computadora, te doto de herramientas, un lugar ergonómico, una mesa, una silla ergonómica y vámonos a trabajar. Y establecemos políticas de tiempo. Pues ya la empresa, ¿cuánto se está ahorrando, Javier? En el tema del costo del inmueble. Y además los servicios. Y además los servicios, que pues, obviamente, y siendo particular, no cuesta lo mismo el Internet empresarial al Internet doméstico. Así es. Entonces, yo creo que es un tema que forzado, definitivamente, y lo hemos platicado, se forzó a raíz de la pandemia, es decir, tanto el empleador como el empleado pues le perdieron el miedo y creo que es algo que, pues bueno, el tema de regularlo es bueno, definitivamente es bueno, se establecen ya condiciones, se establece que se debe de dotar de herramientas para evitar también riesgos de trabajo, es decir, el tema también de la desconexión, porque pues también se abusó, se está abusando de esta parte, ¿no? El tema del derecho humano a la desconexión laboral y hablando específicamente de la desconexión digital, que también, es decir, se deben de establecer dentro de estas políticas, Javier, el cómo va a ser mis entregas de trabajo, cada cuándo voy a tener esa disposición o disponibilidad para pues, tener una comunicación y el tema de poderlo desarrollar en un ambiente también fuera de violencia, que esto es la parte importante de la norma, porque es un efecto, Javier, sí, estoy en casa y pudiera parecer muy cómodo. Sí. La pandemia nos mostró todo eso. Y la pandemia nos mostró que también el convivir en casa y el convivir con la pareja o con quien tú convives, pues también aumentó la violencia. Sí. Y aumentó la violencia. Está interesantísimo todo esto. Se nos terminó el tiempo. Te extiendo la invitación para otra y seguir conversando de esto, claro, porque es importante también, si me accidento en mi casa, ¿qué pasa? Sí, ¿no? Sí, es la parte que debes de establecer en la política y obviamente el tema de poder decir, porque bueno, voy a terminar mi trabajo, pero ¿en dónde? Pues puedo hacerlo en la playa y a lo mejor en la playa me accidento y no estoy en casa. Así ¿no? es. David, muchísimas gracias, te agradecemos este tiempo. Son las 6 de la mañana con 57 minutos, 8 grados la temperatura. Ya está Karen Avendaño más que lista para comentarnos todo lo que está pasando en México y en el mundo, por supuesto aquí en Coahuila. Le invito a que se quede con nosotros. Soy Javier Medina Pastén, que tenga un extraordinario viernes espirituoso. Dios bendiga su economía, sus finanzas y sus negocios.